Bueno, el tema de hoy entonces habíamos dicho que es la tolerancia en las distintas épocas. Vamos a hacer un estudio respecto a la palabra, en la parte etimológica de la palabra tolerancia. Esta palabra, según explica la historia, nace en el siglo XVI, en Francia, finales del siglo XVI, en una guerra religiosa que había entre los cristianos y los protestantes. Ahí, en esta guerra, la Iglesia pone el nombre peyorativo a las cosas que no podían erradicar, digamos, entonces las tenían que soportar. Y por eso viene del latín la palabra tolerancia, que era tolerantia. Entonces proviene desde el latín, y en el siglo siguiente, tanto John Locke y Pierre Boyle son los que le dan un sentido más positivo, digamos, a la palabra, para que no sea algo tan duro como lo que no podíamos soportar, porque no podíamos erradicar y quedaba como muy soberbio. Entonces ellos, tanto John Locke, que John Locke es un británico, médico, filósofo, y Pierre Boyle, escritor y filósofo también, ellos la utilizan a la palabra entonces como aceptación. A lo largo de la historia y de las distintas épocas hemos visto distintas situaciones sociales. Este es un término que ellos cambian en cuanto a la tolerancia social. Vivimos casos sociales como en la época de la esclavitud, la raza negra que tuvo que tolerar la infinidad de cosas negativas que tuvieron que pasar. Vimos en la época, y actualmente todavía existe en algunos países, el extremo machismo, donde las mujeres tienen que tolerar situaciones muy difíciles y tienen que pasar por todas ellas. Vimos en situaciones políticas, Mahatma Gandhi, cuando quiso el Reino Unido e Inglaterra querían conquistar la India, y mediante esta revolución pacífica y de no violencia, Mahatma Gandhi y todo el movimiento también tuvieron que tolerar muchísima violencia que se efectuó en contra de ellos. Entonces han habido distintas, y así hay un montón de casos a nivel mundial y en distintas épocas, como dice el título, donde la tolerancia fue un factor. Pero este tipo de tolerancia tenía a su vez algo que esperaban a cambio. Por ejemplo, que terminar de sufrir con la esclavitud, las mujeres que no hubiese tanto machismo y terminar ese sufrimiento que estaban atravesando para poder ser más libres. En el caso de Mahatma Gandhi con la India, poder liberar a la India de la intenta de conquista de Inglaterra. Entonces pasaban distintas situaciones pero con distintos deseos, cosa que investigando en distintos ámbitos religiosos, por ejemplo, cuando el fin o el centro era Dios, la tolerancia, si bien era también muy grande, pero era diferente. Entonces ahí encontré, investigando, parámetros distintos. Si bien sobre todo del lado del occidente, uno de los parámetros muy importantes ha sido Jesús. Jesús habla muchísimo el tema de la tolerancia, y de hecho él ha sido un ejemplo muy grande de la tolerancia. De hecho soportó, y bueno, la mayoría o casi todos lo sabemos, hasta la crucifixión. En el momento de la crucifixión de Jesús, él dice: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Por qué? Porque Jesús tenía un nivel de conciencia, por eso también es considerado un Vaishnava Jesús. Él tenía un nivel de conciencia súper elevado, un amor puro por Dios. Entonces estos grandes maestros espirituales de otras épocas y para atrás, bueno, obviamente si vamos al señor Chaitanya tenemos el caso de Nityananda Prabhu con Jagai Madai, cuando lo apedraron, que le pegaron un piedrazo en la cabeza, y Nityananda, que no hizo lo que no hizo frente a esta situación fue ser intolerante o agarrar un ataque de ira o querer, al contrario, todo lo contrario. Cuando el señor Chaitanya le dijo que los iba a aniquilar, dijo no, o sea, él toleró por las demás almas, que eso también es algo muy importante para Dukkha Dukhi, que es esa compasión que tiene el Vaishnava. Pero cómo llega a esa compasión el Vaishnava es muy importante. Primero y principal, el centro de la vida tiene que ser Krishna, tiene que ser Dios. Hay varios pasajes, también los anoté acá, porque hay varios pasajes en varios escritos religiosos, como en el Corán también. Primero hay uno que me llamó muchísimo la atención, muy interesante,
a ver si lo tengo acá, se los voy a leer para que ustedes también puedan conmigo irlo llevando esto. Esto dijo en el Mateo 18:21, esto de la Biblia, ¿no? Cuando se le acercó Pedro, esto me gustó muchísimo, por eso también quiero compartirlo. Pues estamos hablando, para los que recién entran, de la tolerancia en las distintas épocas, cómo ha sido y cuándo la tolerancia es realmente cuando uno está con una conciencia elevada, cuando uno tiene como punto Krishna, como punto de amor máximo Krishna, y vamos a hablar también cómo llegar hasta ese punto. En este caso, bueno, se acerca a Pedro y le pregunta a Jesús: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Le pregunta Pedro, y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ahí tenemos un caso en la Biblia de cómo 70 veces 7, o sea, 490 veces tiene que perdonarlo al hermano. Después hay otro que me gustó también mucho, de Lucas 17:4, dice: aunque peque contra ti 7 veces en un día, si 7 veces vine a decirte, si 7 veces viene a decirte, no lo volveré a hacer, debes perdonarlo. Entonces, acá también está hablando de un nivel de tolerancia grandísimo. A veces hacemos cosas y después nos arrepentimos. Podemos hablar en el caso de nosotros que somos papás con nuestros hijos que hacen algo que no deben hacer. Después viene el perdón papi, te prometo que no lo voy a hacer nunca más. Me acuerdo que lo habré hecho yo con mi pobre padre, y para que me dejara salir, te prometo papi, me levantaba la penitencia y lo volvíamos a hacer. Y lo volvíamos a hacer. Y la historia de amor del papá al hijo, siempre perdonando y tolerando estas situaciones. Vamos al capítulo, o sea, al texto más típico o más mencionado por ahí del Bhagavad Gita, que es el 2.14. Matran Sparta Tukamteya Shiton Shasuka Dukada Agamapai no Nitya Tam Titikshasva Bharata. Entonces, este texto habla de justamente que uno debe tolerar, dice la felicidad sukha, dukkha, la tristeza o la aflicción, como uno tolera el invierno, sita usha, y el verano, usha, sita usha. De esa manera, todo por la percepción de los sentidos, uno debe aprender a tolerar lo que desaparezcan a su debido tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es el tema que hacen tanto hincapié en distintas obras religiosas, en distintos eventos de distintas índoles y en distintas épocas de la tolerancia? ¿Por qué es que es tan importante entonces la tolerancia? Si nosotros consideramos a nuestro maestro espiritual, Acharya Shiksha, preeminente, que es Srila Prabhupada, y pensamos un poco en la vida de lo que Srila Prabhupada tuvo que tolerar desde toda su vida, desde su matrimonio. Para aquellos que ya conocen la historia, bueno, sabrán que la mujer no era muy por ahí compatible, pero él tuvo que tolerar un montón de situaciones como debe ser. En este verso se explica en el significado justamente que el tema de la tolerancia pero la tolerancia dentro de los principios regulativos, que son los que nos van a ayudar a tener esta tolerancia. Y estos principios regulativos, si nosotros los seguimos, nos van a ubicar en una plataforma, que dice Prabhupada, de conocimiento y devoción. Entonces, ¿es necesario el conocimiento para que suceda todo esto? Sí, es necesario, pero no es necesario ser un yani, no es necesario solamente volcarse el conocimiento. El conocimiento inicial va a ser la plataforma para que el devoto despegue y realmente pueda ubicarse de una manera más firme. Para eso, bueno, se explica el proceso del bhakti. Cuando nosotros nos convertimos en sadhakas, entonces llevamos un sadhana regulado, y para eso se explica cómo uno tiene que empezar, ¿cierto? Con shraddha, que es la fe, luego pasar a sadhusanga, estar relacionándose con devotos. Es importante este tema de relación con los devotos, porque tiene que ser, explica así la Prabhupada, por ejemplo, los 3 niveles de devotos, se explica también en el Ishopanishad, que Kanista Adhikari, Madhyama Adhikari, Gautama Adhikari. Entonces, si nosotros hacemos un sadhusanga solamente con devotos que están iniciándose, entonces el avance no va a ser
permanente. Por eso es tan importante cuando hay un maestro espiritual, cuando hay algún devoto avanzado que nos puede asistir con las escrituras, que nos puede guiar. Siempre se explica que las escrituras tienen que ser explicadas por un devoto que tenga el conocimiento, que lo haya vivido a esto personalmente. Como dice el Bhagavad Gita, ¿no? Esa es la importancia también del maestro espiritual que viene después, que vayan a Kriya, tomar un maestro espiritual, que se explica en el Bhagavad Gita también, versos 3.34. Yo digo algunos versos porque por ahí alguno quiere ver y cerciorarse, así como dije recién, de los pasajes esos bíblicos que están buenos si uno quiere saber, interiorizarse más. Luego de Vayana Kriya, que ya tenemos un maestro espiritual, que nos rendimos, que hacemos preguntas sumisas, que no solo le hacemos preguntas, sino que los servimos también, porque ellos han visto la verdad. Dice, entonces ese servicio que hacemos, Janinas Tattva Darshina, porque ellos han visto, entonces Tattva la verdad. Entonces ese servicio que nosotros hacemos dentro del Vayana Kriya, donde empezamos también a seguir las instrucciones del maestro espiritual, que nos va a decir cantar nuestras rondas, cumplir los 4 principios regulativos, que eso es lo importante. ¿Por qué voy con toda esta parte? Para llegar al punto máximo de donde la tolerancia va a ser algo que va a ser parte de la vida y no va a ser algo como a veces sucede, que las personas dicen tenés que tolerar y lo toman como tenés que comértela, tenés que guardártelo, y no es en realidad ese el tipo de tolerancia que busca un devoto, un Vaishnava, ¿no? Entonces, luego del Vayana Kriya viene la etapa de Anarta Nivriti. En el Anarta Nivriti, Anarta son todas esas impurezas que tenemos en el corazón y vamos a tener que limpiar esas impurezas del corazón. Acá empieza la etapa fuerte del devoto, digamos. Porque una cosa es cuando vamos entrenando, ¿no? Para los que han jugado algún deporte, cuando uno está entrenando y cuando viene el partido. Ahí es donde uno ve realmente todo el entrenamiento. En el Anarta Nivriti empezamos a pulir estas anartas, que son muy difíciles. Vishwanatha Chakravarti Thakur escribe en el Madhurya Kandambini, que si no lo han leído se los recomiendo a todos, un gran devoto, y la explicación que da de este proceso. Haribol. Haribol. Toti. No sé si se me está viendo o qué. Acá me muestra que se cortó el video. Tenemos problemas para reproducir el video. ¿Me están viendo? ¿Me escuchás, perrito? ¿Ustedes me ven a mí? Porque yo no estoy viendo a nadie, estoy preguntando acá. Sí, se escucha bien y se ve y se escucha. Bueno, yo no estoy viendo a nadie, acá me pone que hay problemas para reproducir el video, pero si ustedes me están viendo, voy a continuar entonces. Bueno, estamos entonces atravesando por Anarta Nivriti entonces. A ver si sí, bueno. Perfecto, entonces. Yo no veo más nada, les aviso a todos, pero como acá me están mandando por el teléfono que sí se escucha y que sí se ve, continúa. Anarta Nivriti, entonces vamos a pulir todas estas impurezas que tenemos, y entre esas impurezas está la tolerancia, ¿no? Uno se da cuenta, o sea, si nosotros mismos nos estudiamos a nosotros mismos, que eso es fundamental, y lo dice el señor Chaitanya, el Chaitanya Charitamrita, en el Adi Lila, se habla de Sambandha. Sambandha es esa conexión, o sea, entendernos, primero vernos adentro de nosotros, conocernos nosotros mismos como entidades espirituales, darnos cuenta que somos un alma espiritual, que somos luego eternos, o sea, vemos la conexión con Krishna, con Dios, entonces somos eternos sirvientes de Dios. Cuando entendemos esa concepción, podemos pasar a Videya, ¿sí? Y después Prayanasiddhi. Pero Sambandha es fundamental.
En Zambanda uno va realmente a hacer lo que suelen decir mea culpa, ¿no? Ver para adentro y decir, bueno, esto lo estoy haciendo y no está bueno que lo siga haciendo. Esto, muchos de los devotos, antes de ser devotos, mismo en la época de Prabhupada, pero podemos hablar de ahora mismo también, de los devotos de mi camada, todos hemos estado en una vida antes de conocer al movimiento completamente diferente, y donde la sociedad, que hoy está patas para arriba, como explicaba Srila Prabhupada, nos hace creer que eso es lo que corresponde. Hoy fíjense, una persona, un adolescente, que por ejemplo dice, no, yo no tomo alcohol, no como carne, no fumo, no me drogo. Entonces, ¿qué dicen? Porque sos un bicho raro, qué extraño, qué aburrido. Palabras como esas suelen estar, ¿no? Entonces, hoy lo que está bien, digamos, lo que hace bien tanto al cuerpo como al espíritu y demás, es raro, es loco y está, no. Entonces, los devotos, por ejemplo, esa es alguna de las cosas que tenemos que tolerar cuando empezamos en el movimiento, cuando empezamos que las cosas empiezan a cambiar. Porque cuando uno entra en este movimiento y empieza con este proceso, ¿no? Desde el Shraddha para llegar a Prema, va a encontrar todo esto que estoy diciendo, y estoy seguro que los que están de este lado escuchándome sabrán que es así y que han ido pasando por este tipo de cosas. Anarta Nivriti, en el Madhurya Kandambini, se explica que es la etapa más compleja para el devoto y se divide en 4 partes del Anarta Nivriti. Pero bueno, si uno logra pasar el Anarta Nivriti, la fe se vuelve más fuerte. Nishta ya es una fe inamovible, y a raíz de eso viene el ruchi, el gusto. Pero la mayoría estamos atravesando el Anarta Nivriti, quedamos ahí. O sea que todavía hasta puede ser que nos flaquee un poco en ciertos momentos, cierta fe, que a veces pasan cosas y uno hasta dice, Krishna, ¿por qué tenemos esas cosas? Mismo en esta época actual, con esto que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? De la pandemia y toda esta historia, donde he visto muchísimos devotos, y me incluyo, en ciertos momentos decir, pero ¿por qué tanto así? O sea, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué no Krishna ya corta con esto y seguimos adelante? Entonces, a veces sucede, y más en el momento capaz más crítico, donde estaba todo el mundo completamente encerrado. Acá en Córdoba, en este momento donde vivimos nosotros, ya es prácticamente normal todo menos las cosas de la noche. Entonces, uno hasta se vuelve intolerante. He escuchado devotos que han querido salir a marchar, a pelear para que todo se termine, y entonces, ¿qué está pasando con nosotros? Tenemos que, no digo que no preguntarnos el porqué de las cosas y demás, pero sí digo que confiar en Krishna. Y para eso tenemos los casos como Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj, como ustedes saben, y el que no sabe, un devoto, hijo de un demonio, o sea que realmente tenía que tolerar cosas muy importantes. Y nunca Prahlad Maharaj intentó él ir a matar a su padre, nunca jamás. Él siempre estuvo perfecto como hijo, digamos. Nunca hizo nada sabiendo que su papá era un demonio, pero él siempre fue devoto y toleró que lo intentó envenenar, quemar. El padre intentó hacerle absolutamente de todo. Y Maharaj, Prahlad, toleró absolutamente todo, y siendo un niño. Pero eso es lo que hablábamos al principio, la diferencia está en ese tolerar, cuando Krishna es el centro verdadero, cuando logramos ese centro, ese amor puro, ese prema, que hemos pasado en Nishta, que hemos llegado a Ruchi, que ya hay un gusto por cantar y por oír de Krishna, que llegamos a Baba, donde ahí sí se vislumbra ese destello de amor puro para finalmente prema. Entonces todo ese camino, cuando llegamos ahí, por eso Prabhupada siempre recomienda, en las escrituras, en los significados, pero también en las escrituras, se habla de llegar a ser Brahman. De todos tenemos que llegar a tener, si bien hoy en día somos todos Shudras, pero tenemos que hacer ese esfuerzo de ir avanzando espiritualmente, de ir elevando la conciencia al paso que cada uno vaya, pero siempre tener en la mente, seguir adelante, seguir adelante. Van a pasar cosas muy buenas, van a pasar cosas muy malas seguramente, pero tenemos que tener la confianza, la fe de seguir adelante, que Krishna está más de lo que nosotros nos imaginamos. Hay una frase que siempre, creo que la decía Srila Prabhupada, pero yo se la escuché muchas veces a Bhaktisundar Maharaj, que dice que nosotros hacemos un paso hacia Krishna, él hace 10 hacia nosotros. Entonces eso debería de ser el entusiasmo permanente
para nosotros seguir adelante, seguir haciendo servicio, ayudar a los devotos que están haciendo servicio. Tolerar vamos a tener que tolerar todo el tiempo, vamos a tener que tolerar, pero no viéndonos como que, somos muy puros y entonces toleramos a los... No, viéndolo como una situación de amor, siempre como una situación de amor. Porque hay personas que tal vez todavía no pueden, ya sea por su karma o por sus tiempos, conocer de las escrituras por el momento. Y todavía están con ciertas envidias o ciertas cosas y pueden hasta ser hirientes en contra de nosotros. Y bueno, esas cosas es lo que se dice tolerar, pero tolerarla de la manera como ve un padre a un hijo o un hermano, ni siquiera un padre o un hijo para no tener un nivel, un escalafón, sino de igual. ¿Entendés? Yo veo a mi hermano y todos los que están ahí escuchando seguramente tendrán hermanos o hermanas y por momentos nos peleamos, por momentos con nuestros hermanos tenemos cosas en común y cosas que no tenemos en común y bueno, existen esa pelea. Pero en mi caso personal nunca he dejado de amar a mis hermanos, ni mis hermanos a mí, y siempre están ahí cuando no los ha necesitado, y yo estoy para ellos cuando ellos me necesitan. Entonces ese es un poco el punto de vista de la tolerancia. Mismo los que somos casados, los devotos que tienen familia, ¿no? Con la mujer, el varón y la mujer, también surgen cosas que van como a destiempo, pero es importante esa tolerancia si siempre está Krishna y si siempre comprendemos, como dice el Bhagavad Gita, y logramos mediante este avance espiritual el entendimiento de que el alma que está en un perro, en un árbol, en un elefante, en un perro, en un brahmana, es exactamente la misma en realidad. Son distintos trajes. Hoy tengo una kurta, pero mañana me puedo poner una musculosa camuflada y voy a seguir siendo yo. Lo que cambió es la kurta por la musculosa. Entonces, ese nivel de comprensión, que a veces los devotos lo hablamos como que, sí, lo entiendo, pero una cosa es entenderlo y otra cosa es realmente ponerlo en práctica. Entonces, ahí está el trabajo que tenemos que hacer. La tolerancia es un término que dentro del Srimad Bhagavatam, del Bhagavad Gita también, porque ahí mencioné el capítulo el 2.14, que es el típico, donde Prabhupada también explica que hay que tolerar si uno se tiene que bañar y levantarse a las 6 en invierno y bañarse, o a las 4 y el agua está fría y uno lo tiene que tolerar porque está haciendo un sadhana y está siendo regulado. Si tiene que cocinar, a nosotros nos pasa con Food for Life, ¿no? Y tenemos que cocinar a veces en verano, tremendo calor, tuvimos que viajar al norte, 300 grados a la sombra y prendiendo fuego con ollas gigantes, así, transpirados, muriendo, pero había que tolerarlo porque eso era prasadam, se convirtió en prasadam, que le dimos a un montón de niños y gente que estaba ese día, me acordé justo de ese viaje, ¿no? Entonces, pero ¿por qué lo hacemos? También hemos visto, yo cuento un poquito mi experiencia dentro de la fundación, gente que entra porque son gente caritativa, que tienen un corazón piadoso, entonces se arriman a ayudar, pero bueno, viajan 2, 3 veces y ven que tienen mucha austeridad, mucho sacrificio, y después está bien, no tienen el deseo de tolerar todo lo que sucede en los viajes. Por ahí siguen ayudando de manera económica o se van directamente, que es lo que puede pasar. Y noto que las personas que tienen más interés espiritual en el verdadero camino y demás, que empiezan a preguntar, que piden un librito y empiezan a leer y empiezan a comprender un poco más y luego ven en la práctica lo que pasa, entonces se hace firme su servicio en la fundación. Y hay muchas personas que hoy en día están hace años en la fundación, pero entienden perfectamente que lo que distribuimos es prasadam, que lo que llevamos, porque ellos empezaron a preguntar, saben que es Krishna, a quien nosotros servimos con todo nuestro amor, que los gurús que están en el planeta son santos, que están justamente para ayudarnos a encaminar a donde realmente tenemos que ir. Entonces, ese es el entendimiento necesario para que las cosas sucedan. Hay infinidad de casos de grandes personalidades, como Ambarish Maharaj con Durvasa Muni, cuando él tuvo que soportar el enojo de Durvasa Muni, y ahí tenemos la intolerancia, en este caso de Durvasa Muni, y la tolerancia de Maharaj Ambarish, que Durvasa Muni hasta creó un demonio, pero justamente lo que estamos hablando, el demonio, ¿quién lo frenó? Krishna.
porque Ambarish Maharaj, esa tolerancia en realidad, porque se dio cuenta que el sabio estaba muy enojado por el que había roto el ayuno antes de que llegara el sabio y demás, pero el enojo se le había ido de las manos. Pero él no estaba furioso porque se enojó. En ningún momento Ambarish Maharaj estuvo furioso, porque Ambarish Maharaj estaba concentrado en los 9 procesos del Bhakti. Cumplía con los 9, entonces estaba completamente conectado con Krishna. Y eso es lo que nosotros, como devotos, vamos persiguiendo, o deberíamos ir persiguiendo para de a poco tener, como dice Prabhupada en el capítulo 2.14 del Bhagavad Gita, ese conocimiento con devoción, para que eso se vaya convirtiendo en amor. Porque hay algo que me gusta mucho siempre decir, que es el tema de que nosotros vivimos una historia de amor. Vivimos una historia de amor con Krishna, real, una verdadera historia de amor, que tenemos, gracias a Krishna y a santos tan grandes como Srila Prabhupada, que realmente toleraron cosas como venirse de la India en Yaladuta, de meses de viaje para encontrarse con un montón de hippies, vivir con uno que era cocainómano, que tenía... O sea, realmente si uno empieza a ver lo que han soportado desde Srila Prabhupada en adelante, gurús de la actualidad, ya venimos en épocas ahora, que sabemos que toleran y que pasan por cosas o problemas ya sean físicos o psíquicos también, porque ellos, imagínense que viajan muchísimo. ¿Para qué? Solo para transmitir el amor que ellos tienen por Krishna a nosotros, y que de alguna manera nosotros podamos ir encaminándonos. Viajan muchísimo, toleran viajes tremendos. Por ejemplo, mi Guru Maharaj, este año viajando, justo en Brindavan, lo agarró lo de la pandemia y tuvieron que quedarse 6 meses ahí, prácticamente casi nada de internet, en un departamentito con un hermano espiritual mío, un departamento chiquitito donde no salió nunca, en prácticamente 4 meses y pico, casi 5, no salió nunca de ese departamentito, que yo ni siquiera me lo podía imaginar, porque estar encerrado completamente. Pero bueno, él estaba todo el tiempo conectado, conectado digo con Krishna, porque aprovechó para escribir. Y bueno, los maestros espirituales están así porque la conexión es diferente, y nosotros deberíamos de lograr ese tipo de conexión. En el Chaitanya Charitamrita, en el Adi Lila también, el capítulo Adi Lila, capítulo 17, el verso 27, el verso 27 y el verso 20, a ver, sí, dice, lo voy a leer el devoto ocupado en cantar el santo nombre del Señor debe practicar tolerancia como la de un árbol. Incluso si le riñen o castigan, no debe decir nada a los demás para desquitarse. Y hemos pasado por el Chaitanya Charitamrita, por el Srimad Bhagavatam, por el Bhagavad Gita, por la Biblia. En el Corán también encontré un montón de cosas que habla de la tolerancia. Todo menciona, absolutamente todos mencionan la tolerancia con Dios en el centro. Es la única manera de que esta tolerancia sea verdadera. Y por otro lado, hablando psicológicamente, de que no sea un aguantársela, o como decíamos antes, bueno, yo me lo trago, me como una bronca, porque después produce también enfermedades, porque esa es una tolerancia que más bien es tragarse la bronca, más que tolerar. Si uno logra tener la conciencia necesaria, puede tolerar a los demás, ya sea en el ámbito laboral. Y les voy a contar una historia que me pasó a mí, muy reciente, muy reciente. Nos pidieron, voy a tomar un vasito de trago. Nos pidieron tocar un par de obras. Yo soy violinista, trabajo para la orquesta de acá de Carlos Paz. Con esto de la pandemia recién ahora estamos tocando, pero solamente los profesores, y somos en este momento acá en Carlos Paz 7, porque otros que vienen de otros lados no pueden venir, entonces solo quedamos 7. Y había que tocar porque había ahí el intendente, no sé, un encuentro iberoamericano cultural, y nosotros teníamos que abrir ese encuentro tocando. Entonces nos mandaron unas partituras muy complejas de Manuel de Falla, Amor Brujo se llamaba. Entonces teníamos que tocar y éramos 7. Está escrito para
para una orquesta de por lo menos 50 músicos. Éramos 7. Teníamos que tocar y que sonara eso. Así que fueron 3 días más o menos, porque encima de eso, teníamos 3 días para aprenderlo. No es que nos dieron la parte y en 2 semanas, 4 ensayos, toca, no. Eran 3 días para aprenderlo, un día para ensayar y el otro día a la mañana se tocaba. Entonces un grado de estrés tremendo, y tocando, intentando así. Bueno, el día del ensayo, vamos ahí a todo al auditorium, estaba el director, los sonidistas, hermano, todos, luces, qué sé yo, todos con barbijo. Es horrible también tocar porque no puedes ver bien. Bueno, el tema es que cuando estábamos tocando, lo de Falla andaba bien, y después estaba, me acuerdo, el Pericón, un tema folclórico argentino, que yo no lo había tocado nunca y tampoco tuve el tiempo de estudiarlo a veces porque no llegué. Entonces dije, bueno, lo toco ahí. Y cuando me puse a tocarlo, empezaron, toqué, corta el director y me dice, fíjate porque no está bien como lo estás tocando. Entonces digo, bueno, no hay problema. O sea, estoy contando mi dharma, ¿no? Porque este es mi trabajo, es mi ocupación, y lo tengo que hacer como dice en la escritura, que Prabhupada lo menciona en el capítulo 2.14, el dharma, el varna ayudan dharma, ¿no? De cada uno, ese dharma que uno tiene que cumplir, tiene que ser perfecto, un caballero. Entonces, bueno, me vuelvo a decir, no está bien. Y yo digo, bueno, pero ¿dónde estaría el error para poder corregirlo? No, deja, mejor vos no lo toques, me dijo. Oh, fue como, pero me estuve estudiando y llegué acá, ¿cómo no lo voy a tocar? Somos 7. No contesté nada, obviamente, pero en mi mente estaba todo eso. ¿Cómo no lo voy a tocar? O sea, me estuve estudiando, llegué hasta acá, tengo que tocarlo. Y bueno, me quedé sentado así, analizando. En realidad mi mente era pensar que se derrumbaba la municipalidad y caía todo encima del director. O sea, había sido un ataque en mi ego, ¿no? Pero en ese momento fue así, como un desborde de ira, porque me cortó directamente la cara. Normalmente no sucede que dicen el golpe de arco, está el tiempo, está cruzado, algo se arregla, pero me dijo, no hay tiempo, deja, vos no lo tocas. Entonces fue mortal. Llegué a mi casa, y me fui, hasta luego, que anden bien, chao, pero me fui enojado. Y pensaba, y en el momento que iba, mientras tanto, en el auto viajando, me duró un rato, pero eso es lo bueno del tema de Zambanda, de ir para adentro, de controlar, de los devotos empezamos a controlar, o intentamos hacerlo, mediante, bueno, el Upadeshamrita en el capítulo 1, el primer mantra habla de eso, de que tenemos que tener tolerancia del habla, ¿no? Tolerancia de todo, del estómago, de la lengua, tenemos que aprender a tolerar todos esos impulsos. Entonces también el devoto tiene que trabajar, o mejor dicho, permanentemente tenemos que estar trabajando en nosotros, porque si tenemos que tolerar algo que sucede de afuera y todavía no sabemos tolerar nosotros ni controlar lo nuestro, es muy complicado. Así que a mí me costó justamente eso, hacer una revisión interna, porque llegué a mi casa y decía, no, pasó esto, pasó lo otro, y estaba enojado, y de a poco fui bajando, y ya unas horas más tarde me di cuenta y dije, bueno, pero ¿cuál es el problema? Simplemente no tengo que tocar ese tema y ya está. ¿Qué otra cosa puede pasar? O sea, yo trabajo y toco para poder alimentar la familia y nada más. Entonces, y ahí empecé a relajar, me di cuenta que era mi dharma, me di cuenta que esta era la situación que me tocaba vivir y que no estaba mal, que no había pasado en realidad nada más, que había sido mi ego, que había sido pinchado o manchado, entonces me había exaltado, y ahí empecé a relajarme y dije, bueno, es porque así tiene que ser. Y bueno, ya para ¿qué hora? Bueno, 40 minutos para ir cerrando un poco, buscando en el Bhagavatam, tanto en el Bhagavad Gita como en el 2.14, el capítulo 18, verso 42, también se habla de la tolerancia y de las condiciones de un brahmana. En el 7.11, a ver si lo anoté por acá, para que ustedes también peguen una miradita si quieren, 7.11.21, que acá también dice las características del brahmana son el control de la mente, el control de los sentidos, la austeridad, la penitencia, limpieza, la satisfacción, la tolerancia, la simplicidad, el conocimiento, la misericordia, la veracidad y la entrega completa a la suprema personalidad de Dios.
el final es, ¿no?, la entrega completa a la Suprema Personalidad de Dios, importantísimo para tenerlo en cuenta. Y Prabhupada, en el significado, nos dice, porque uno puede decir, bueno, pero eso es para brahmanes, yo no soy un brahman. Pero Prabhupada dice en el significado, para avanzar en el cultivo de conciencia de Krishna, es necesario llegar a ser un brahman, con las características que se mencionan en este verso. O sea que nosotros tenemos que tener como una meta en nuestra vida, llegar a tener todas esas características para convertirnos en un brahman. Pero lo más importante no es pensar, oh, voy a ser un brahman para avanzar, sino ir avanzando. Tenemos todas las herramientas. Srila Prabhupada nos trajo absolutamente todas las herramientas. Ahora depende de nosotros qué es lo que realmente queremos, qué es lo que sinceramente queremos, a dónde vamos a ir y por qué lo vamos a hacer. Sabemos que por momentos siempre vamos a tener tirones para atrás. Maharaj Pariksit, cuando él encuentra al Brahman, que le da ese también ataque de intolerancia, porque el Brahman no se despierta del trance para recibirlo como corresponde, y le pone la víbora en el cuello. Después tenemos a Singhi, el hijo del Brahman, que también en una ira intolerante lo maldice a Maharaj Pariksit. Cuando Pariksit Maharaj se va, haciendo una introspección, él piensa y se da cuenta que él había estado mal. Eso también es una característica del devoto. Si el devoto comete algo que sabe o que lo hace y después siente un arrepentimiento sincero en el corazón, se explica en el Bhagavatam, en el canto 1, eso es valedero también, porque no es que nosotros nunca más nos vamos a equivocar, no es que el devoto ya, listo, a partir de ahora ya entendí, ahora soy tolerante para siempre. No, pero sí podemos irnos dando cuenta a medida que vamos entendiendo, aprendiendo, uno va dándose cuenta entonces de dónde puede mejorar si algo no estuvo tan bien y se dio cuenta, sintió un arrepentimiento profundo, ya difícilmente vuelve a suceder. Pero bueno, esa es la importancia de la tolerancia en todas las épocas, ¿no?, que era el título de esta clase. Y les agradezco absolutamente a todos por haber estado ahí escuchando. Yo la verdad que mi pantalla quedó completamente en negro, así que le ruego a Krishna que hayan podido escuchar todo y que no me quedé hablando solo acá hace 40 minutos. Pero bueno, no sé si se pueden escribir, si alguno escribió alguna pregunta. Sinceramente no me deja ver nada por ahora. A ver. Estoy tratando de abrir. Bueno, por el momento no me deja ver nada. Así que voy a suponer que ha quedado todo clarísimo, que nadie tiene ninguna pregunta. Y agradecerles a todos. Y bueno, que sí hay algo que me gustaría decir antes de terminar, que es importantísimo este tema, sobre todo entre los devotos que nos movemos de a montones, digamos. O sea que siempre estamos juntos en comunidades, en distintos yatras, con familias y demás. Que siempre menciono yo los prachetas en el canto 4, en el capítulo 30, que habla de los prachetas, porque esos hermanos tenían una unión que Krishna cuando aparece les dice que él aparece entre ellos justamente por esa unión. O sea que ahí él nos está mostrando y enseñando lo mucho que le gusta, y Srila Prabhupada siempre lo decía, lo mucho que le gusta a Krishna que los devotos estén juntos. Entonces que aprendamos a entender las diferencias que tenemos, que aprendamos a ser tolerantes desde el punto de vista espiritual, ¿no? Esa tolerancia que estamos hablando de tolerar porque sabemos que son nuestros hermanos, y encima son nuestros hermanos que están tirando todos hacia el mismo lado. Entonces trabajemos juntos, en comunidad, en hermandad, para poder servir mucho mejor a nuestros gurus, para poder servir mucho mejor a Krishna, para tener una vida espiritual exitosa y para que al final de esta podamos todos volver a casa y tal vez estar todos juntos allá, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos, mis reverencias a todos. Algunos seguramente lo verán después grabado. Yo por el momento, como les digo, no he podido ver a nadie desde que se me apagó la pantalla y no me funciona más nada, pero como me pusieron que ustedes me estaban viendo,
Agradezco entonces infinitamente la invitación de Arjuna Saka y a todo el yatra de Mar del Plata. Mi reverencia y mis cariños también para todos. Conozco a muchos devotos del Mar del Plata que quiero muchísimo. Así que bueno, muchísimas gracias. Será hasta la próxima. Hare Krishna.